Componentes activos y pasivos. En los circuitos eléctricos existen componentes que tienen que jugar un rol directo con el uso de electricidad y se conocen como componentes activos. Mientras que cuando en realidad son nada más ciertos obstructores del flujo eléctrico, entonces se conocen como componentes pasivos. Luego vamos a ver más a detalle esta estructura para que podamos entender lo que son los componentes activos y componentes pasivos. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Componentes activos y pasivos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Lo primero que tenemos que entender es qué es un circuito eléctrico. Este es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica. O sea, una cantidad de electrones por unidad de tiempo, un voltaje. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. Solo habrá paso de electrones por el circuito si el circuito es un circuito cerrado. Si es un circuito abierto, no se genera el flujo de electrones, a menos que se cierre el circuito en alguna forma. Existen dos tipos de corriente eléctrica en los componentes, o sea, dos tipos de componentes eléctricos. Los componentes eléctricos pasivos y los componentes eléctricos activos. Los componentes eléctricos pasivos existen tres, que son los resistivos, los inductivos y los capacitivos. Son los tres tipos que existen de los pasivos. Los resistivos, que presentan cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Los inductivos, que son capaces de almacenar energía eléctrica en forma de energía magnética. Y los capacitivos, que son son capacitores que se cargan, de carga y descarga, y que permiten tomar, vamos a decir, cierta potencia de la fuente y la usa y la regresa, pero no la consume, o sea, la almacena y luego la cede al circuito. Esos son componentes pasivos. Los activos son, por ejemplo, la fuente de voltaje. Es cuyo voltaje en cualquier instante del tiempo es constante y es independiente de la corriente que se extrae del circuito, por ejemplo, y tiene cero resistencia interna. Esos son componentes activos. La corriente directa, por ejemplo, o corriente continua, son cosas diferentes, pero se utilizan de una misma manera. Es un flujo unidireccional de carga eléctrica. Los electrones se mueven desde un área de carga negativa a un área de carga positiva sin cambiar la dirección. La corriente alterna, por el contrario, es la dirección de flujo de los electrones y va y viene a intervalos regulares o en ciclos. Las fuentes de corriente también son componentes activos. Es la que suministra corriente eléctrica a una carga. La fuente dependiente son aquellas cuya tensión o corriente es proporcional a la tensión. La fuente que es independiente son aquellas en las que la señal suministrada no depende de ninguna otra señal del circuito. Elementos pasivos. Son componentes eléctricos pasivos en el que la tensión o caída de voltaje es proporcional a la intensidad de la corriente que circula a través de la resistencia y su unidad de medida es en ohms.
Dentro de este último grupo se encuentran las resistencias. Los elementos pasivos entonces son aquellos que no tienen la capacidad de controlar la corriente por medio de otra señal eléctrica. Un ejemplo de componentes electrónicos pasivos son condensadores, resistencias, inductores, transformadores y diodos. Los elementos pasivos o el elemento pasivo son, por ejemplo, las resistencias. El cometido principal de la resistencia es hacer que lo que cualquiera o lo que coloquialmente definiríamos como un reparto de tensión y corriente que requiere del resto de los componentes para llevar a cabo su función. Si observamos un circuito electrónico, estos son los elementos con más presencia en estos mismos elementos de tipo pasivos. Ahí tenemos a las resistencias, a las bobinas, condensadores, las inductancias, los diodos, bobinas electrónicas, bobinas ajustables, bobinas variables, entre muchos más, ¿no? Pero esos son los principales. También tenemos a los condensadores, que tienen una gran cantidad de almacenamiento de energía, normalmente condensadores electrolíticos. Entonces, tienen una capacidad de almacenamiento de energía que más tarde pueden destinarse para establecer una corriente en el tiempo que dure la descarga del mismo. Entonces almacena la energía y la suelta al sistema. Esos son los condensadores. Otros elementos pasivos son las bobinas o inductores. Las bobinas o inductores, ¿sí? Crea a su alrededor un campo magnético capaz de evitar que al ser atravesada por una corriente eléctrica, la intensidad de la misma cambie de forma repentina. O sea, es como fijar el flujo de la energía. Los componentes activos, por otro lado, son aquellos que son capaces de excitar los circuitos y de realizar ganancias o control del mismo. Fundamentalmente son los generadores eléctricos y ciertos componentes semiconductores. Por ejemplo, los circuitos integrados, no en todos sus componentes son componentes activos. Porque dentro de los circuitos electrónicos o circuitos integrados, vamos a encontrar compuertas lógicas, que pueden ser compuertas lógicas OR, compuertas lógicas AND, pero también vamos a encontrar el lenguaje visual utilizado que nos va a llevar precisamente a eso, a tener el comportamiento del circuito electrónico combinado, en donde vamos a tener componentes activos y pasivos en su interior. De hecho, los circuitos electrónicos, los chips, tienen tanto componentes activos como componentes pasivos en su interior. Se consideran activos o pasivos dependiendo de cuál es la principal función del. Si el circuito tiene mayor funcionamiento hacia lo que son los componentes pasivos, entonces se considera un componente electrónico pasivo. Pero si tiene mayor cantidad de componentes activos que pueden modificar la intensidad eléctrica y demás, entonces se considera un componente activo. Es considerado como un pequeño bloque semiconductor compuesto por varios circuitos más complejos. Se distingue. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Por ser una pieza única, sin cables,
que incluye un chip o microchip y diferentes componentes que hacen posible el funcionamiento. Suele estar integrado por diodos, rectificadores, transistores, condensadores y resistores. Por eso les digo que puede tener comportamiento activo o pasivo en algunas de sus compuertas. Estos componentes, por ejemplo, el transistor, que es este que vemos aquí en la figura, esta pequeña pieza que está hecha a partir de materiales semiconductores y posee 3 terminales que facilitan la conexión externa. El propósito de este transistor, por ejemplo, consiste en interrumpir o amplificar la señal eléctrica de la potencia eléctrica. Son categorías, o son catalogados más bien, como esenciales para cualquier proyecto. La mayoría forma parte de lo que serían los componentes simples, ya que rara vez vienen en presentaciones individuales. Entonces, un transistor que tiene las tres patitas, que son 2 comportamientos distintos, nos lleva precisamente a un componente activo. Algo más de los componentes activos son, por ejemplo, los diodos rectificadores, como estos que tenemos aquí en la figura, y que se trata de otro dispositivo semiconductor cuya labor consiste en suprimir el elemento negativo de la señal. Como paso previo a la conversión de la corriente alterna a corriente directa, y funciona como un interruptor que permite el flujo de la corriente eléctrica en una sola dirección, comportándose como un circuito cerrado o un circuito abierto. Por otro lado, otros componentes activos, que se considera así, son los microcomputadores. Este componente está dotado por un CPU, puertos de entrada y salida, módulos de memoria ROM y RAM, y ciertos periféricos. Su función básica consiste en leer y ejecutar las instrucciones hechas por el programador. Gracias al software de código abierto o planteado, el microcontrolador ofrece un líquido versátil, un módulo, ofrece una versatilidad que sirve para diferentes funciones. O sea, un componente, vamos a decir, de lo que son los microcontroladores, sirven para funciones que a lo mejor ni siquiera pensábamos que estaban hechos los microcontroladores, sino que se van modificando de acuerdo a las necesidades del desarrollo del proyecto. Por otro lado, tenemos otros componentes activos como son los tiristores. ¿Qué es un tiristor? También de la familia de los semiconductores. Tiene un funcionamiento similar al de los diodos rectificadores. O sea, impedir el paso de cierto flujo de energía. Esa es parte de su función. Esto es porque tiene la capacidad de habilitar o interrumpir la potencia de la corriente eléctrica en relación a cargas elevadas de corriente y voltaje. El modelo más popular el modelo más popular se conoce como el SRC, que significa Silicon Control Rectifier, o sea, rectificador de control de silicón. Cuenta con 3 terminales, una compuerta ánodo y una compuerta cátodo, además de la ¿cómo se llama? Estos controladores ocurren o permiten el cambio
del flujo de energía eléctrica en ambos sentidos. Podemos lograr la inversión de los circuitos a través de este tipo de controladores. Los componentes activos, componentes electrónicos, es definido como un multivariador que puede mantener dos estados de forma indefinida cuando no hay perturbaciones. Dicho cambio ocurre variando su entrada y está dividido en dos categorías: síncronas, ¿sí?, de entradas de control y de reloj, y asíncronas, solamente entradas de control, pero no en un tiempo específico o en un reloj. Estos serían entonces los principales componentes electrónicos que podemos encontrar en los circuitos eléctricos. Hasta aquí este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.